¿Qué tal, mis amados? Shalom para todos y para todas. Sean bienvenidos y bienvenida una vez más a este su canal Conozca la Verdad. Como siempre, damos gracias al Eterno que nos da el privilegio de poder compartir el conocimiento de su palabra. Y le damos gracias a usted también por dedicar tiempo de su vida para, de igual manera, compartir y aprender juntamente con nosotros. En esta oportunidad queremos hablar de un tema bíblico que es muy importante para estos tiempos. Hablando específicamente dentro del cristianismo, hoy en día hay una creencia, y es que el cristiano entiende que Yeshua o Jesús enseñó que se puede comer de todo, que no todo lo que entra por la boca al hombre hace daño, sino lo que sale, porque del corazón salen las cosas. De igual manera, hablando acerca de Rav Shaul, a quien se conoce como el apóstol Pablo, pareciera como si existiera un contraste, según el cristianismo, o como el cristianismo así lo presenta, entre Yeshua y Shaul. Y esto lo digo en el sentido, por ejemplo, de que aunque en el cristianismo se tiene claro que Yeshua es el Salvador, es el Mesías, es el hijo de Hashem, el hijo de Yahvé, de Yahweh, pero teológicamente hablando, dentro del cristianismo, como que se le da más énfasis a Rav Shaul o al apóstol Pablo que a Yeshua. Por eso casi siempre el cristiano, cuando va a estudiar teología, se concentra mucho en la interpretación o las enseñanzas de Rav Shaul, y esto trae problema cuando tratamos de enfocarnos más en Rav Shaul que en Yeshua, porque obviamente el protagonista de la historia, el protagonista de la Biblia, el protagonista de nuestras vidas, realmente es Yeshua, no Rav Shaul. Entonces, mis amados, de lo que yo quiero hablar es de esto. ¿Aprueba la Biblia comer de todo? ¿Será cierto que conforme a lo que se interpreta en el Nuevo Testamento, Dios aprueba de que el creyente o de que sus hijos ya tienen libertad para comer de todo? ¿Enseñaron Yeshua y Shaul a comer de todo en el Nuevo Testamento? Antes de iniciar, yo quiero recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones para que le puedan llegar automáticamente nuestros estudios. Y si usted desea compartirlo, compártalo con todas las personas que usted así lo desee. De manera que vamos a iniciar para hablar brevemente sobre este tema y presentar algunos versículos, y vamos a contextualizarlo conforme a la cultura de Rav Shaul, conforme a la cultura de Pablo y conforme a la cultura de Yeshua, la cual eran judíos. Yeshua era judío, Rav Shaul también era judío, y obviamente ellos como judíos tenían bien claro lo que permitía la Torá comer y lo que no permitía comer. Enfocado entonces en este principio cultural y teológico a través de el hebraísmo de la Biblia, vamos a compartir un poquito sobre este tema, que es muy interesante para aclarar a todos los creyentes de este tiempo. En el Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio del Nuevo Testamento, aunque normalmente en las Biblias está Mateo, pero históricamente está comprobado de que Marcos fue el primer evangelista que escribió. Entonces, en Marcos capítulo 7, versículos 18 y 19, dice la palabra: y les dijo:
¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Ahí termina la pregunta de Yeshua, pero hay un conflicto en este versículo y es precisamente la parte final de este versículo, en donde no lo dijo Yeshua ni lo dijo tampoco el evangelista Marcos, quien escribió este evangelio, sino que se le agregó al final de este versículo diciendo, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Esta parte final de este versículo testifica claramente que quien dijo esto o quien escribió esto o quien agregó esto a este versículo obviamente no es judío, porque un judío jamás pensaría de esta manera. Entonces, con respecto al contexto de estos dos versículos, muchos usan estos versos para argumentar que las leyes dietéticas dadas en Levítico capítulo 11, entre otros pasajes de la Biblia, no son válidas hoy día. Sin embargo, el tema central de este pasaje no es la comida o bebida en sí. Yeshua usó ese recurso para responder el argumento que le formularon los fariseos y escribas sobre el comer sin lavarse las manos, algo que no era un mandamiento en la Torá, según Marcos capítulo 7, desde el versículo 1 al 5. ¿Qué queremos decir con esto? Que el lavarse las manos antes de comer no era un mandamiento de la Torá, sino que fue un mandamiento que se le agregó a la Torá. No Dios ni Moisés, sino los rabinos, los estudiosos de la palabra en aquel entonces, que fueron los que crearon mandamientos y lo agregaron a la palabra, que es otra cosa. De modo que este pasaje no es una nueva instrucción del Mesías para abolir las leyes dietéticas sin una reprensión a los fariseos y escribas, quienes enseñaban doctrinas de hombre como mandamientos de la Torá, lo que también se le llamaba en aquel entonces como las tradiciones de los ancianos. Hay un detalle muy importante sobre este pasaje. La palabra traducida al final del verso 9 como alimentos es la palabra griega broma, la cual significa comida, específicamente ciertos artículos permitidos o prohibidos por la ley judía. Según el diccionario Strong, se encuentra en la palabra número 1033. Eso significa que Yeshua, en su ilustración, solo estaba hablando de los alimentos permitidos por la Torá. Obviamente Yeshua no se estaba refiriendo a todos los alimentos, sino a los alimentos permitidos por la Torá, porque obviamente él era judío y estaba hablando dentro de un contexto o dentro de una cultura judía. De modo que estaría fuera de contexto el aplicar estos versos a otros tipos de alimento, como por ejemplo el cerdo o los mariscos y otros alimentos cuyo consumo está totalmente prohibido por la Torá. Hay otro versículo en la Biblia y se encuentra en el libro de Hechos capítulo 10, desde el versículo 13 al 15. Dice allí, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Maestro, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez, diciendo, lo que Yahvé limpió, no lo llames tú común o inmundo. Con mucha frecuencia también se utiliza este pasaje para apoyar la idea de que las leyes dietéticas están abolidas. Sin embargo, lo que muchos fallan en ver es que el tema central en este pasaje no es las leyes dietéticas, no se trata de comida, sino el hacer acepción de personas. Es necesario leer todo el pasaje y ver el contexto de estos versos para poder entender el tema central. Si leemos más adelante, nos damos cuenta que el mismo Pedro entendió claramente el mensaje contenido en la visión, cuando le dijo, ustedes saben que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero.
Mas me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, según Hechos capítulo 10, versículo 18. Para aquel tiempo, los judíos no tenían por costumbre compartir con los gentiles. En otras palabras, para un judío, un gentil era algo inmundo. El mismo verso anterior nos confirma esto. La visión que Yahvé le da a Pedro iba dirigida a romper esa barrera racial que hacía acepción de personas y que había o que existía entre gentiles y judíos. De modo que los gentiles también tuviesen la oportunidad de escuchar el mensaje salvador de la Escritura y creer en Yeshua como el Mesías esperado. Obviamente el judío en este entonces creía que la salvación simplemente era para ellos. Pedro no era la excepción. Pedro creía que la salvación era simplemente para los judíos y no para los gentiles. En resumen, esta visión no va dirigida a mostrar a Pedro que debe comer de todo lo que desee, sino pretende mostrarle a Pedro que Yahvé estaba extendiendo su plan de salvación a los gentiles también. Esto en nada tiene que ver con las leyes dietéticas. Otro versículo que se encuentra en Romanos capítulo 14, versículo 2, dice la palabra, hablando Rav Shaul, porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas, pero otro que es débil come legumbres. Este es otro pasaje que se utiliza con frecuencia para argumentar que no hay prohibiciones actualmente en cuanto a los alimentos. O sea que no es necesario observar las leyes dietéticas. Incluso se utiliza este pasaje para tildar a los que observan las leyes dietéticas y en ocasiones a los vegetarianos inclusive como débiles en la fe. Nuevamente la clave para entender este verso está en el contexto, que es el siguiente. Para entender una mejor idea del mismo, leamos un verso antes, cuando dice en Romanos 14:1, reciban al débil en la fe, pero no para contiendas de disputas. El tema principal en este verso, y para ser más específico en todo este capítulo, es el juzgar a nuestro hermano de acuerdo a nuestras creencias o a nuestros tabúes que muchas veces tenemos en nuestra mente. El mismo está claro en el versículo 13, cuando dice, así que no juzguemos más los unos de los otros. Antes bien, juzguen de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Lo irónico del caso es que aquellos que utilizan este verso para señalar a otros no se dan cuenta que están cometiendo el mismo error que Shaul en estos versos exhorta a no cometer. En Romanos capítulo 14, versículo 14 dice la palabra, hablando el mismo Rav Shaul, yo sé y confío en el Maestro Yeshua que en sí mismo nada es inmundo, mas para el que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. Como comentamos anteriormente, el tema central de este capítulo es el juzgar a otros en base a creencias propias o a conceptos propios. Cuando Shaul menciona que nada es inmundo, no está diciendo que podemos comer cualquier cosa y obviar las instrucciones de la Torá. Shaul, como todo judío, conocedor y practicante de la Torá, observa las leyes dietéticas también. Lo que Shaul quiere decir es que dentro de lo permitido por la Torá, nada es inmundo. Todo este argumento responde a una situación específica que se estaba dando en la congregación en Roma. En específico, él hace este señalamiento por causa de algunos creyentes que se abstenían de comer carne, como podemos observar en el versículo 2 citado anteriormente. Es probable que algunos decidieran hacer esto por temor o inseguridad, pues no sabían la procedencia de la carne que compraban, si había sido sacrificada a ídolos previamente o si había sido pasada por algún proceso que la hiciera inmunda. Si Shaul estuviese promoviendo la idea de que es correcto comer cualquier cosa,
no tendría sentido alguno que él dijera lo siguiente en el versículo 21, cuando dijo: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o sea debilitado. Básicamente, mis amados, está diciendo lo contrario, que es buena práctica abstenerse de esos alimentos. Todo lo contrario a lo que comúnmente se interpreta sobre estos versos, claro, pero no perdamos de vista el objetivo, el evitar juzgar a otros por sus costumbres alimenticias, mostrando así amor a los demás. Eso es un tema muy diferente al de las leyes dietéticas. En fin, Shaul está exhortando a no juzgar a los hermanos que deciden abstenerse de comer carne. Es una decisión personal y no está incorrecto, pues en nada quebranta los mandamientos de la Torá. Como mencionamos antes, Shaul no está diciendo que se puede comer de todo, ignorando las instrucciones de la Torá. Más bien exhorta a los creyentes de Roma a no juzgar y a no criticar a los hermanos que deciden llevar una dieta diferente, independientemente de la razón que los motivara a hacerlo. Este es el contexto correcto para estos versículos. Le recordamos una vez más que usted puede buscarnos en YouTube como Conozca la Verdad. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones y comparta estos estudios con todas las personas que usted desee compartir. Así es que gracias por su tiempo. Deseamos que este corto estudio haya sido de bendición para usted y para todas aquellas personas con quien usted lo quiera compartir. Gracias, hasta pronto. Shalom.